La carta a los romanos. Todos bienvenidos. Bienvenido, mi hermano. Qué bueno tenerlos por aquí. Gracias, hermano. Vamos a Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Amén. No me vaya a decir, pastor, otra vez Romanos. Otra vez Romanos, sí. Otra vez Romanos. Romanos capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Lo tenemos, Romanos, la carta a los romanos. Carta a los romanos, capítulo número 15. ¿Lo tiene usted? Amén. Capítulo 15, vamos a estar leyendo desde el versículo 1, dice así la bendita palabra de Dios, la leemos en forma antifonal, usted lee un versículo, yo leo el siguiente, amén. Dice la escritura, la leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Dice la palabra, me perdí. El 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos en ella y por ella en esta mañana, Dios, que seas tú hablándonos, enseñándonos, exhortándonos en el nombre de Jesús. Padre, Señor, úsame a mí como tu siervo, el instrumento, como el vaso, tú el agua viva, Dios. Háblanos, háblame a mí primeramente y háblale a tu pueblo, Dios, en el precioso nombre de Jesús, Señor. Que seas tú en esta mañana hablando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puedes sentarse. Lo tenemos ya en Romanos. Romanos. Otra vez Romanos. Ya 0 y van 4, con hoy 4. O sea que esta viene siendo, digamos, la cuarta parte de Romanos, amén. Y eso que serían unas 20 partes, pero yo por consideración a ustedes, para no cansarlos, les dejo solo 4. Están considerados, ¿no? Sí, si no 5, si no, dejemos 4. Hermanos, Romanos es una carta por excelencia doctrinal. Romanos es la carta que escribió el apóstol Pablo para la iglesia que estaba comenzando en Roma. Pero resulta que esa carta que Pablo escribió por allá en el año 56 al 58, 59 después de Cristo, es una carta que, aunque fue en el primer siglo,
Es una carta para nosotros de mucha, pero de mucha satisfacción, es decir, de mucho provecho. Amén. Entonces, yo quiero que vayamos por partes. ¿Qué título tenemos hoy para acá? El título es San Pablo, sus consejos y su ejemplo. Ya vimos a Pablo en la doctrina de la salvación, de la fe, de la sangre de Jesús. Ya vimos muchas cosas, la gracia, ¿cierto? La vimos a través de la carta a los romanos. Hoy vamos a terminar este pequeño estudio de Romanos, pero mirando unos consejitos del apóstol Pablo y unos ejemplos que él nos dio. Amén. ¿Quieren coger esos consejos? Porque no fueron solo para hace 2000 años. Esos consejos son para hoy mismo. Amén. Entonces, hermanos, esos consejos que vamos a ver van a ser los siguientes. En Romanos capítulo 15, el versículo 1 y 2, fíjese que la palabra dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Y no qué? Agradarnos. ¿A quiénes? Mira el versículo 2, dice: cada uno de nosotros agrade, escucha, agrade ¿a quién? A su prójimo en lo que es bueno para edificación. El primer consejo que vemos del apóstol Pablo es el que no nos agrademos a nosotros mismos. El agradarnos. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué es eso de agradarnos a nosotros mismos? Agradarnos a nosotros mismos es buscarnos nuestra autosatisfacción, ¿cierto? Es como dice el dicho: primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si hay campito, yo. Bien, como dice, si hay campito, yo, ¿sí o no? Entonces, hermanos, hay veces, eso es lo que se llama el egocentrismo. Eso es lo que se llama ser envidioso, egocéntrico, yo y yo y yo, y no hay más mundo sino para quién. Iba a decir que para yo, no, para mí. Que para yo, su merced, no, para mí. Entonces, hermano, Pablo dijo: ¿por qué nos agradamos nosotros mismos si debemos agradar a nuestro prójimo? Hay veces uno, mire, póngame cuidado. Hay veces cuando yo me pongo simpático, eso siempre, ¿no? Y le digo a mi esposa: ¿yo cómo estoy? Me dice: no, pero no te queda bien esa pinta, tú sabes, no te queda. Y entonces, ¿qué cree que hago yo? Hay veces, por agradar, ¿qué hago yo? Me cambio y yo: ay, si te ves lindo, amor. Y yo: ay, gracias. Eso, agradeció, no, mire, ya se puso colorada. Pero no, déjame decirte que el agradar, hay veces somos egocéntricos, envidiosos, yo y yo. Pero Pablo nos da un consejo, terminando la carta a los romanos. El consejo de Pablo es: no siempre se agrade a usted mismo, agrade a los demás, pero sobre todo agrade ¿a quién? A Dios. Mire que nosotros, hay veces hacemos también otra cosa, los extremos. Me agrado yo mismo y agrado a mi novia, a mi esposa, a mi amigo, a mi esposo, pero no agrado ¿a quién? No agrado a Dios. La palabra de Dios, ¿qué dice Alejito? Romanos 14, versículos 7. Bueno, me hubiera dicho Romanos 14, 7 y 8. Mire lo que dice Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor. O sea, en otras palabras, tenemos que aprender a agradar ¿a quién? A Dios. Pues mire que nosotros hay veces nos agradamos a nosotros mismos. En consecuencia, hay veces queremos agradar al otro. Y hay veces casi nunca buscamos agradar al que tenemos que agradar. Hermano, no olvidemos este consejo maravilloso de Pablo. Aprendamos a agradar a Dios. ¿Qué es eso de agradar a Dios? El agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Si a Dios no le gusta un ejemplo, que estemos todos iracundos y digamos vulgaridades, groserías. Cierto que hay veces estamos con ira, ¿qué hace la gente?
no sé cuántas, y le sale un poco de qué, improperios, vulgaridades, ¿cierto, hermana? Obscenidades, palabras duras. ¿Será que eso le agrada a Dios? Ay, hermano, hay cosas que a Dios no le agradan, y por consiguiente nosotros tenemos que evitar todo lo que a Dios no le agrada, no le gusta, como dice el hermano Héctor, no le agrada, no le gusta. Entonces, en Romanos capítulo 15, entonces el primer lugar es no agradarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, usted que está tomando apuntes, Romanos capítulo 15, el versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. ¿Nos da un mismo qué? Sentir. Vaya a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. Se lo repito, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8. ¿Cómo dice ese versículo? Dice: finalmente, sé todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Un mismo sentir. Escuche bien, esto lo dijo Pedro, pero la carta a los romanos lo dijo ¿quién? Pablo. O sea que Pablo y Pedro tenían el mismo sentir, y juntos dicen como consejo: iglesia, muchachos, tengan el mismo sentir. ¿Tengan el mismo qué? ¿Qué es eso de tener el mismo sentir? A ver, se me olvidó. Yo no sé qué es tener el mismo sentir. A ver, pongámonos de acuerdo. Muy bien, ¿cómo por ahí escuché la palabra? Un mismo acuerdo, en común acuerdo. Imagínese usted, si aparece de repente dos bueyes que están arando la tierra y se supone que juntos tienen que ir ¿para dónde? Hacia adelante, ¿no? Y si el uno dice: no, pues yo me voy para allí, mano, y el otro: pues yo para allá, mano, pues ¿qué pasa, manos? Pues, ahí quedó la tierrita ahí. Entonces hasta los animales, mire, hermano, usted ha visto carrera de caballos de a 5 caballos, que a veces eso en la Roma antigua, y eso, los carrera de ¿cómo se llamaba eso? De gladiadores y todo eso. Y era, gracias hermana, carruajes, y de a 3, 4 caballos, 5. Imagínense un caballo para la izquierda, otro para la derecha, y el que va en el centro para el centro. Es que hasta los mismos animales tienen el instinto, les enseña a ubicarse. Como dicen por ahí: ubícate, sí, tú sabes, ubícate. Entonces hay veces nos falta ¿qué? Ubicarnos, porque no tenemos un mismo acuerdo, no tenemos un mismo sentir. Imagínense en la casa, si la esposa se va para un lado y el esposo para el otro lado, y de repente el uno quiere esa cosa y el otro otra cosa, ¿qué pasa ahí? Eso es un campo de ¿qué? Sí, y así, y la otra pues de malas, es que me gusta así, y pues, y el otro para aquí, y el otro para allá, y aquí pues pongámonos de acuerdo. Hermano, una de las cosas en las cuales los hogares están fallando, cayendo, dividiéndose, acabándose, es porque nunca se ponen de acuerdo y pagan en psicólogos millonadas. No, doctor, vamos al psicólogo. Doctor, es que ella, doctor. Y ella: no, doctor, pero es que el doctor. Y el doctor dura 1 hora, 2 horas escuchando a la una y a la otra, y la conclusión es sencilla. ¿Qué pasa? Que nunca se pusieron de acuerdo, ¿sí o no? Que ella va para allá y él va para allá. Y la solución, querida pareja, la terapia es esta y esta. Duran 10 meses en la terapia solamente para que se pongan. ¿Y cuánto vale? Deme 3 millones. Y el psicólogo se dio una plata y listo, la solución. Nunca hubo un común acuerdo. Hermano, cuando la palabra ya nos da consejos sabios de qué tenemos que hacer, dice finalmente, mire tan bonito: sé todos de un mismo sentir. En la familia tengamos un sentir en común. En el hogar tengamos un mismo común sentir. En la iglesia, hermano, en la iglesia de Jesús también pasa. Eso pasa en toda parte. El pastor va para allí, no, la iglesia tiene como un objetivo las misiones y el evangelismo.
Entonces el hermanito de aquí, no, es que a mí no me gustan las misiones y el evangelismo, sino es que a mí me parece que esta iglesia tiene que ser así y así y así y así. ¿Usted no lo ha escuchado? Es que a mí me gustaría que mi pastor fuera así, así, así. Pero resulta que hay veces, no, casi siempre, el Señor a nosotros los pastores nos da una visión específica. La visión y la misión debe ser la misma, que es predicar el evangelio y ganar las almas. Pero hay veces nos da el Señor ciertas cosas a los pastores en que debemos de trabajar, porque somos un cuerpo. Y el apóstol Pablo decía, los ojos tienen una función, ¿cierto? Los oídos, una función. La boca, una función. Pero todos componen un mismo cuerpo. Cada miembro tiene un ¿qué? Un propósito específico. Así es la iglesia de Cristo, ¿cierto? Es que a mí me gustaría que esta iglesia fuera de liberación y liberación y liberación. Pero resulta que el Señor no le dio al pastor ese sentir de la liberación, porque para eso hay muchas otras iglesias. No, es que me gustaría que aquí fuera así, así, así. Pero resulta que el pastor aquí le dio para hablar de los últimos tiempos. Pero es que a mí me gustaría que hablaran más de prosperidad, de bendiciones. Aleluya, gloria a Dios, bendición sobre bendición. No, hay muchas iglesias que hablan de prosperidad. Entonces, hermano, el común sentir es que nosotros, como dicen los muchachos, ubícate, sí, ubícate. Nos ubiquemos como iglesia. Si usted está en esta iglesia llamada Fuente de Amor a las Naciones, es porque esta iglesia tiene un sentir. Y yo creo que muchos aquí ya sabemos cuál es el sentir de esta iglesia. Si no se lo sabe, hoy se lo recuerdo. El sentir de la iglesia Fuente de Amor a las Naciones es hacer la gran comisión. La gran comisión, lo que mandó Jesús. Jesús mandó, escuche bien, por tanto, id y predicar el evangelio, id a ser discípulos, id y ganar almas, id y bautizar, id y predicar la palabra de Dios. Esa es la gran comisión. Y ese es el sentir de esta iglesia. Por eso aquí vamos a misiones, apoyamos las misiones, salimos a evangelizar. ¿Por qué? Porque sabemos que lo demás, ¿qué es lo demás? Las añadiduras, la prosperidad viene. Por eso yo no predico mucho de prosperidad, porque sé que la prosperidad viene inmediatamente seguida después de que yo haga caso a la palabra de Dios. Cuando el Señor me dice, primero buscad el reino de los cielos y todo lo demás viene por... O sea que yo hago lo que Dios quiere, busco el reino y por añadidura entonces me viene la casa, el apartamento, el carro, las bendiciones y lo que yo necesito, porque primero hago las cosas al derecho. Busca primeramente el reino y todo viene por añadidura. Entonces no me desgasto hablando 3 horas de prosperidad. Hermano, y la bendición, recibe tu bendición, aleluya, fluye tu bendición, 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 ahí viene la bendición del cielo, tú vas a ser bendecido. No, solo te digo, busca el reino. Busca al Señor, busca a Jesús, lee la palabra, capacítese en el evangelio de Jesús, busca primero el reino y por añadidura vienen todas las bendiciones, porque las bendiciones son consecuencia de la obediencia a la palabra. Ahora se entiende por qué tenemos otra visión. Otra visión no, la visión que Dios quiere de predicar el evangelio. O sea que tenemos que tener el mismo sentir. Y por si acaso a mí no me gusta esta iglesia porque es que allá predican y ese pastor predica así, pues no hay problema. ¿Por qué no hay problema? No hay problema porque en Bogotá, Colombia, yo solamente en el sector de Bogotá vivo, me reúno con pastores frecuentemente y hay veces nos reunimos 30, 50, 70, solo de aquí de Engativá. Y hay muchas otras iglesias que no se reúnen con nosotros. O sea que por iglesias, hermano, si usted quiere una iglesia a su acomodo, a como quiere, hermano, entonces busque usted el sentir que Dios quiere para usted, o mejor, no que Dios quiera, sino que usted quiera, porque a veces no es el sentir de Dios, sino es el donde nuestras emociones se sientan satisfechas, a gusto, que me satisfagan mis emociones. Entonces allá me siento bien, porque es que allá sí hay esto y esto. Entonces el mismo sentir es estar ubicados en la misma dirección. ¿Cuál es la dirección del Señor? Cuando el Señor se fue, resucitó y le dijo a los discípulos, ahora mis muchachos,
Por tanto, id y predicad el evangelio. Ese es el sentir de la iglesia. O sea que, ¿qué sentir debe tener la iglesia? Prepararnos como iglesia, formarnos y capacitarnos para ir y predicar el evangelio de Dios, del reino. Esa es la misión de la iglesia, porque la iglesia no está para otra cosa. Si la iglesia estuviera para shows, espectáculos y demás, entonces vaya a un circo. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles al payaso Manolín, para que lo hagan reír. La iglesia no es un ¿qué? Circo. La iglesia no es un lugar de shows y espectáculos. La iglesia es la casa de Dios, es la iglesia. La iglesia es donde se conoce la escritura, la palabra, y donde se predica el evangelio. Por eso se debe llamar iglesia y no centro de convenciones. Ahora con ustedes en el Auditorio Internacional, el pastor Luis Melo Garzón, conferencista internacional, el que te dará los proyectos para que tu vida crezca y salgas adelante. Yo no soy un conferencista internacional, porque yo no soy Jorge Duque Linares, ahora con ustedes. No, a mí no me llamaron para ser conferencista de la actitud positiva. Me llamaron a predicar el bendito y santo evangelio del Señor. Por eso soy pastor y no conferencista. Por eso soy pastor y no el de la actitud positiva. Soy pastor que predica el evangelio. Jesús se le llamaba pastor. ¿Sí se le llamaba? Jesús era el buen, y el buen pastor daba la vida por sus ovejas. El pastor es el que prepara, les da alimento. ¿Qué alimento da el pastor? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces no podemos estar 3 horas de espectáculo aquí y no les damos palabra de Dios. Ahora sí entiende por qué la palabra de Dios. Porque a eso viene uno a la iglesia, a prepararse para la palabra. Entonces seamos todos un mismo. ¿Cuántos tienen el sentir? El mismo sentir. Yo sé que a muchos les cuesta, les molesta. ¡Ay! Ya venir a esta iglesia. Yo quisiera ir a otra iglesia donde me prediquen así o asá. Entonces, hermano, siempre he creído que Dios nos da libre albedrío, la libre expresión, ¿cierto? Nosotros tenemos la libertad en Cristo Jesús. Porque no quiero que nadie esté obligado aquí. Nadie tiene por qué sentirse obligado a estar aquí. ¿Por qué obligado? Mire que Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros también queréis iros, ¿se acuerdan? Mire que Jesús obligaba a la gente a que estuvieran con él. Jamás obligaba a nadie. Mire que no hay nada mejor que uno estar al lado de algo, de alguien, porque tiene ese deseo de estar al pie, ¿cierto? ¿Será que a usted lo obligaron a tener la novia que quiso? No, eso salió ¿de dónde? De lo profundo de su corazón. El esposo y la esposa que usted escogió, en algunos casos, otros países que los obligan, ¿cierto? El Islam, por ejemplo, obligan a tener casarse con él, o en la India, ¿cierto? En algunos países orientales. Pero si vamos a los países occidentales, en circunstancias normales, a nadie lo obligan a tener X o Y esposa o esposo. ¿Sí es así? Tenemos libertad de escoger, porque eso nace de nuestro corazón. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener el sentir, hermano, que nazca de nuestro corazón. Hermano, que se identifique. Usted identifíquese con esta iglesia. Yo no sé si usted se ha identificado con la iglesia. Si no se ha identificado con la iglesia, pídale al Señor, órele al Señor que lo ubique para identificarse ¿con qué? Con la iglesia, para que usted se identifique ¿con quién? Con su pastor. ¿Cierto que no hay cosa más bonita que uno sentirse identificado con la gente y la gente se siente identificado con el pastor? Yo estoy con mi pastor, estoy con el pastor porque yo sé para dónde va y yo quiero respaldar esa visión, yo quiero respaldar eso que Dios le ha dado. Estar en el sentir. La otra vez hablaba con Anderson y me gustó lo que Anderson me dijo. Me dijo: Anderson, pastor, estoy contento en esta iglesia. Le pregunté: ¿y por qué Anderson está contento en esta iglesia? Dijo: porque me gusta el sentir que hay acá.
Yo me identifico, aquí me siento como en casa, me siento feliz. Hay veces no quisiera salir de aquí. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un mismo sentir. Está impregnado del mismo sentir. ¿Cierto, Gilmita? Gilmita también me ha dicho lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso es estar en el mismo sentir. Seamos todos de un mismo sentir. No agarremos para allá o para allá. Porque cuando comenzamos a agarrar para aquí y para allá, ¿qué ocurre? ¿Sabe qué pasa? Bien, amén, hermana, gracias. Se divide, perfecto, Sonia. Se divide la cosa. Se divide porque usted comienza, ay, pero cierto que aquí como que esto y el otro, sí, a mí me pasa, sí, pero aquí. Y comienza, ¿cierto? Entonces, ni es sano para uno de pastor, ni es sano para usted como oveja, porque usted se hace daño. ¿Por qué se hace daño? Porque está luchando contra su corriente. Se hace daño y hace daño a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y una mano no puede ir para allá y la otra mano para allá. Está ligada al ¿qué? Amén, está ligada al cuerpo. Si ve, los ojos están ligados al cuerpo, los pies, aunque tienen diferentes funciones, los miembros hacen parte del mismo cuerpo. Por eso cada iglesia, hermano, cada iglesia es independiente de sus funciones. Cada pastor, yo conozco pastores de todos. Hay pastores que son esos profetas tremendos. Hay pastores que son evangelistas. Hay otros pastores que son unos maestros. Si ve, cada uno somos con diferentes dones. ¿Quién hizo eso? Dios. Dice que a unos constituyó pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, pero todos para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero seamos todos del mismo sentir. Amén. ¿Está claro ese punto? ¿Vamos a ser del mismo sentir? Amén, amén. Tercer punto, si usted está en esto. Romanos capítulo 15, el verso 9. Mire lo que dice el verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí llegamos a algo tremendo. Ya Pablo nos da dos consejos. ¿Cuál es el primero? No agradarnos, y da un segundo consejo. ¿Cuál consejo nos da Pedro y nos da Pablo? Ser de un mismo sentir. Ahora, otro como consejo, de una forma no directa nos lo da, pero de forma implícita, Pablo dice: ya que tienen un mismo sentir, ya que ustedes no buscan agradarse, ahora ustedes lo que tienen que ir es a predicar el evangelio de Jesús. Mire lo que dice el versículo 19 de ahí del 15. ¿Dónde está el 19? Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he, dígalo usted, todo lo que, todo lo he, todo lo he. Mire lo que dice: desde Jerusalén hasta Ilírico, es decir, desde punto extremo hasta punto extremo, yo he llenado todo por predicar el evangelio. ¿Qué quiso decir ahí Pablo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué quiso decir? Si él dice lo siguiente, vamos después del punto y coma: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. ¿Qué traduce eso? ¿Qué quiere decir? Amén. Amén. ¿En dónde? ¿Solamente en Jerusalén? Mire que cuando dice Jerusalén e Ilírico estaban separadas, no eran vecinas. O sea que yo voy de borde a borde, voy donde sea para predicar el evangelio de Jesús. O sea que el consejo que nos da Pablo es lo que decía la palabra allá en el evangelio, donde dice: por tanto que id a todo el mundo, a todo lugar. Lo que Pablo dice es: yo cogí todo lugar, el norte, el sur, el oriente, el occidente. Yo tomé todo lugar para ir ¿a qué? A predicar el evangelio. Exacto, y guiado por el Espíritu Santo, ¿sí ve? El Señor mismo lo llevaba a todos los lugares del mundo. Por eso Él resultó en Corinto, en Grecia, imagínense, en Europa, en Asia Menor, en Europa. Y no habían ¿qué? No habían aviones. ¿Sí habían aviones?
en el tiempo de Pablo. No habían aviones. Habían avionetas. Había Transmilenio. Ay, córrase, sí, Pablo, no empuje, me pisó Pablo, sí, lo pisé. Es que este Transmilenio aquí está lleno de Jerusalén para Ilírico. ¿Sí estaba así el Transmilenio de ese tiempo? Y todo lo que recorría. Usted sabe dónde quedaba Jerusalén, ¿cierto? Frente al mar Mediterráneo, al sur de Siria y Líbano actualmente. Y Pablo iba hasta lo que hoy en día es Líbano, lo que es Siria en el norte, lo que es España en Europa, Corinto, Grecia en Europa del sur. O sea que fue a varios continentes, ¿cierto? Y se quejaba y solito para predicar el evangelio. Y no hay avionetas ni helicópteros. Duro le tocó, ¿cierto? Pero mire el consejo que nos da Pablo. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores, de aquí para allá, voy a predicar el evangelio. Él sí le hacía caso a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Marcos 16:15? ¿Cómo dice Marcos 16:15? Mire lo que dice Marcos 16. Y les dijo, ¿quién dijo? A ver, ¿quién habló acá? El Señor. ¿Qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mire que me gustó la canción que cantamos. ¿Cómo se llama? Dile al mundo, ¿se llama? Se llama Dile al mundo. Dile al mundo que Cristo vive. Usted canta mejor que yo. Tan, 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 tan. Dile al mundo. Dile al mundo. Decirle al mundo es ir a decir, abrir la boca para anunciar a Jesús. Dile al mundo que Cristo vive. Dile al mundo que murió en la cruz. Dile al mundo que viene otra vez. Díselo al mundo. En otras palabras, vayan y prediquen el evangelio de Jesús. Ese es el mandato que lo dio el mismo Jesús. No lo dio un pastor. ¿Quién lo dio? Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Pablo lo hizo? ¿Qué hizo Pablo? Lo leímos. Por tanto yo, dice, me fui desde Jerusalén hasta Ilírico. Me fui desde aquí a la Patagonia. Solamente por predicar el evangelio a toda parte, a todo lugar. Igualito que nosotros, ¿cierto? Pastor, pero ¿para qué tanto fanatismo, pastor? Para eso hay internet, que prendan el internet y busquen ahí el evangelio. No, hermano. Mire que tenemos que ir. Personalmente, si podemos. Hace poquito estuvimos en el Chocó, ¿cierto? Estuvimos en una etnia indígena, ¿cierto? Donde los guananes, no sé cómo se llamaban, los gana y bueno, no recuerdo las etnias cómo se llamaban. Fuimos donde los indígenas, fuimos al Chocó. Y cierto que en esa tribu indígena no había llegado el evangelio, mire, y llegó el evangelio. No ha llegado y allá llegamos nosotros a llevarles a los indígenas comida física y comida espiritual. ¿Sabe qué decían? ¿Cuándo vuelven, cierto, Javier? ¿Cuándo vuelven? Y uno tan lejos que nos queda para ir. ¿Cuándo vuelven? ¿Cuándo vienen? Tan difícil para nosotros hay veces ir. Pero como esos indígenas querían que volviéramos. Nosotros dijimos, por ahí para el otro año, porque no es fácil ir tan fácil, hermano. Por todo. Por medios económicos, medios, de toda clase de medios. Pero hermano, por eso Pablo dijo, yo he ido de Ilírico a Jerusalén de extremo a extremo, pero yo he ido. ¿Qué tal ese consejo de Pablo? ¿Ese consejo no les gusta? Nos gusta ese consejo. Hermano, si usted no va ahorita le cuento una buena noticia. Si usted no puede ir, ya le voy a dar la buena noticia. Vamos, hermanos. Romanos 15:20, mire lo que dice Romanos capítulo 15, verso 20. Esto es como un cuarto punto. Y de esta manera me esforcé. Escuche, ¿qué hizo Pablo? De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para edificar sobre fundamento, para no edificar sobre fundamento. Espera que aquí sí vamos a hacer un pare. Espere tantico. Pablo dijo, hay dos palabras claras. Ayúdeme
yo no sé qué es esa palabra, ayúdenme a ver, ¿qué es esforzar? La palabra esforcé viene del verbo esforzar. ¿Qué quiere decir esforzar? Me esforcé. ¿Qué es eso? A ver, ayúdenme, denme un sinónimo. ¿Esforzar qué es? Más allá de las fuerzas, mucho más allá, ¿cierto, hermano? Mucho más allá, es decir, hice hasta lo que no había en mis propias fuerzas, lo hice. Me esforcé. ¿Para qué se esforzó Pablo? A ver, ¿para qué se esforzó? Amén, muy bien, hermano. Para ir a llevar la bendita palabra de Dios. ¿Sí ve? Y ojo con eso, hay un contexto. No predicarle a los mismos cristianos. ¿Sí ve? Me fui no donde estaba fundamento ajeno, sino donde no conocen el evangelio. Hoy en día me tiene algo preocupado, escuche lo que voy a decir. Me tiene algo preocupado que hoy en día hay gente que se especializa de iglesias en sacar redil de otras iglesias. Ay, ¿por qué no se va para mi iglesia? Es que allí sí hay fuego, es que allí sí hacen, es que allí sí hay. Ay, es que estuviera en mi iglesia. Y de forma sutil, de forma, ¿cómo le llamo eso? Malintencionada, de forma satánica, porque es satánico. ¿Sabe qué hacen? Sacar ovejas de ciertas iglesias para llevarlas. Y hay iglesias que hoy en día se han fundado. ¿Sabes cómo se han levantado? Con iglesias de qué? Con la iglesia sacando ovejas. Y uno dice, bueno, ¿y aquí el pastor a quién se ganó? ¿A quién trajo? ¿Llegaron por su cuenta? No, pues estos llegaron de la iglesia de allí, el otro me lo gané porque era mi amigo, lo saqué. Y se especializan ¿en qué? En sacar. Señor. Sacar. Y sacan a gente preparada para formar iglesias, sí, como dice Javier. Eso se llama esparcir ovejas. Ay, dice, ¿y qué dice la palabra? Ay, del que ¿qué? Ay, ¿saben qué es un ay de Dios? Eso es juicio. Ay del que esparce mis ovejas, del que saca de aquí para allá. Ay, hermano, es preferible que la iglesia hayan 30, 40, pero no 500 a costillas de sacarle en fundamento. ¿Qué dice Pablo? Mírelo, leámoslo. Me esforcé a predicar, o sea, vaya usted, pastor, y predique, pero no mande a sus ovejas que le saque el redil a otras ovejas, a otras iglesias. Pastor, predique, vaya, gane, súdela, trabaje, pastor. Vaya y predique usted, pastor. No donde ya está predicado y ya están fundados y fundamentados. Para que usted, pastor, no edifique en fundamento. Uy, ¿usted sabe lo delicado que es eso? Fundamento, a cada uno le entrega a Dios, muy bien. Dios le entrega a cada uno lo suyo. Y no saque usted para hacer su iglesia costillas de otros que ya tienen fundamento hecho. ¿Usted sabe lo delicado que es eso? Hermano, eso es delicado. Eso es bien profundo, hermano. Ay, amén, gracias por ese versículo, sí. Dice que el pastor entra por la puerta, pero el ladrón saqueador es que salta a la puerta y se sube por el tejado arriba. Hermano, mire, yo predico en los buses, si ustedes me conocen. Cuando yo predico en los buses, llevo trataditos. Y a mí me preguntan, bueno, pero ¿qué? ¿Sabe yo qué digo? ¿Su merced dónde vive? En Patio Bonito. Ah, bueno, mire, en Patio Bonito está tal iglesia. ¿Usted dónde vive? En tal parte, en el Quirigua está tal. ¿Dónde vive? ¿Sí? Pero la idea es que los que yo predique, que no han escuchado de Jesús, vayan y se congreguen. Y mi intención de pronto no es sacarlo. ¿Qué tal? No, pastores, a mí me han dicho muchos en los pastores que yo voy a la Bethesda. Pastor no me dicen porque no sabe que soy pastor, no. Me dicen, Señor, es que yo voy a la iglesia tal. Entonces yo le digo, ¿usted va a la iglesia tal? Entonces, gloria a Dios, yo no digo, véngase para la iglesia, véngase para acá. No, porque entonces me constituyo un saqueador. Diferente, hermano, cuando han aprendido la palabra de nosotros. Los hermanos viven a propósito en Patio Bonito, pero nosotros los hemos ido, ¿qué? Formando. ¿Es así o no es así? Formando. Ya son parte de nuestro redil, ya son de acá, es diferente, ¿cierto?
Aquí están sus líderes, que los están formando allá en el grupo familiar. Entonces los estamos formando. ¿Sí ve cómo es esto? Pero no fuimos y los sacamos de una iglesia para traerlos acá. Hermanos, tenemos que aprender a ser fieles. Tenemos que aprender, hermano. Y lo mismo usted también, hermano, busque a Dios de corazón, con un sentir, hermano. Ame al Señor de todo corazón, hermano, y predique, no en fundamento ajeno. Hay gente que se pone a predicar. Mire, yo me acuerdo cuando yo no era cristiano, tenía cierto, Graciela no me deja mentir. Cuando no éramos cristianos, había una familia y nunca nos predicó de Jesús, ¿cierto? ¿Usted sabe cuál es? ¿Ah? Sí, correcto. No iba a nombrar el apellido, pero usted ya lo dijo. Menos mal que no escucharon acá. Y esa familia eran cristianos y nunca nos predicaron el evangelio, ¿cierto, Graciela? No estoy mintiendo. Pero cuando yo después comenzamos a ir a la iglesia, ser cristianos, comenzaron ese afán, ese desespero para disque predicarnos, para llevarnos a la iglesia donde ellos. Cuando ya éramos, a eso se refiere. ¿Ser qué? Saqueador. A eso se refiere ser desleal. A eso se refiere sembrar en fundamento. Ahora sí me entiende lo que es esto. No le predique al mismo cristiano, hermano. El cristiano ya tiene a Jesús. Preocúpese por predicar al que no conoce de quién. ¿Sí lo entendieron este punto? Amén. Fundamento ajeno. Ay de los que levantan en fundamento. Ay, Dios mío, Señor, ten misericordia, Padre. Seguimos. Romanos, ya dijimos que se esforzó, ¿cierto? Segunda de Timoteo 2:1. ¿Cómo dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1? ¿Cómo? Pues, hijo mío, ¿qué dice? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo dice, esfuércese. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se esforzó por qué? Por predicar la palabra. ¿A los que conocían? A los que no conocían. Y Timoteo, dice Pablo, le dijo, Timoteo, esfuércese. Esa palabra esforzar sí me gusta. Mire que a la iglesia de Jesús le hace falta esa palabra, esforzarse. Usted dirá, ¿y por qué, pastor? Mire que en la iglesia de Jesús todo el mundo se esfuerza para ser el mejor ingeniero, el mejor médico, el mejor odontólogo, el mejor profesional. Y usted los ve y madrugan, ¿sí es así? A ver, los que estaban en la universidad o están en la universidad, se trasnochan, ¿cierto? Madrugan, ¿sí o no? Hay veces, hermanos, terminando la universidad uno no duerme sino 2 horas, 3 horas. Y ¿sabe qué? Es que me toca esforzarme para sacar ¿qué? El semestre, sacar la carrera. ¿Eso es qué? Esfuerzo. Hermano, está trabajando y se esfuerza para llegar. Conozco gente que vive en Suacha y se va a 170 y entran a las 6 de la mañana. ¿A qué horas cree que se tienen que venir de Suacha? A las 4. O sea, ¿que a qué horas tienen que levantar? Para las 3. 3, ¿sí o no? Y trabajan hasta las 6, 7 de la noche y llegan a las 8, 9. Señoras a hacer de comer, se acuestan a las 11 de la noche cansaditas y a las 3, 2 y media ya le está sonando el... ¿Es así? Esfuerzo. ¿Y eso requiere qué? Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. ¿Y la gente qué hace? ¿Se esfuerza? Sí. Sí se esfuerza. Ahora la pregunta del millón, ¿qué es lo que a mí me compete como pastor? ¿Nos esforzamos para buscar la palabra de Dios? A ver, esa pregunta se la dejo ahí en el tintero. ¿Se esfuerza usted por buscar a Dios? A ver, vamos a ver. Pastor, yo me esfuerzo para ser profesional, para terminar la carrera. Pastor, yo me esfuerzo porque me toca madrugar todos los días a las 3 a trabajar. Pastor, yo me esfuerzo para darle lo mejor a mis hijos. Pastor, yo me esfuerzo para ir a Cancún este año. Pastor, yo me esfuerzo. La pregunta del millón, ¿se esfuerza usted para buscar de Dios? Amén. Hay que esforzarnos. ¿Nos esforzamos? A veces para Dios ni siquiera hay ¿qué? No hay tiempo. No hay tiempo.
Porque fíjese que de pronto pudiendo venir a la iglesia, no. Pudiendo venir a la iglesia, no. ¿Por qué no venimos? Porque no nos esforzamos. Y la mayoría de los casos que uno ve es ¿por qué? ¿Por qué? Dígalo, hermano, dígalo sin temor. Porque no queremos esforzarnos. Por pereza, negligencia. ¡Ay, me levanto tarde! Llévese los sábados. Mi esposa Graciela no me deja mentir. Dormimos 3 horitas y eso, ¿sí o no? Y aquí estamos. Con sueño, sin sueño, cansados, trasnochados. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque para Dios hay que darlo. Para Dios hay que darlo. Para Dios hay que dar. Este muchacho de Venezuela, yo lo invité cuando nos vimos, como esta semana nos vimos y charlamos. Solo le dije a él, ¿sí o no? ¿Me recuerdas tu nombre? Le dije a Rafa, Rafita, lo espero el domingo en la iglesia, Rafa. Y me dijo, mire lo que me dijo Rafa. Me dijo, pero yo trabajo el domingo, ¿cierto? Yo trabajo por la tardecita, pero dijo, no importa. Escuche, no estoy mintiendo, Loida estaba ahí. No importa, yo voy a la iglesia y salgo rápido a ir a trabajar. ¿Eso es un qué? ¿Y quién mira eso? Dios. El hermano Javier Sánchez todos los domingos. Y él viene, sirve y se va. Ay, no, me van a decir algunos. No, le voy a decir lo siguiente. El hermano Javier no vino hoy porque ama las almas. Se está muriendo una persona que no conoce de Jesús y la familia cerca donde ellos vivían, en las afueras de Bogotá, hace rato no se ven y el Señor está que parte, está que se va y la familia está toda reunida. Y dijo Javier, pastor, yo no voy a la iglesia porque siento en mi corazón que esta gente, como no conocen de Dios, nadie les ha predicado, quiero ir porque es parte de mi familia. Viven en un pueblo y me voy hasta el pueblo. Antes de que este señor se muera y sin saber para dónde se va, quiero ir a predicarle el evangelio, que si el señor familiar de mi papá se muere, que reciba a Cristo. Y no solamente él, sino están los hijos, está la esposa, están los nietos, está todo el mundo. Quiero aprovechar para predicar. ¿Sí ve? ¿En fundamento ajeno? No, el que no conoce. Y dijo, pastor, ¿será que? Pues le dije, Javier, esta iglesia tenemos un lema, las almas. Las almas. Dije, Javier, usted me conoce, ya saben quién soy yo. Me tocó decir, ¿usted no sabe quién soy yo? No. Le dije, Javier, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy Luis Melo, el pastor de la iglesia, que si me dicen que va a ir a predicar porque es urgente, vaya. ¿Listo? No me salga usted dentro de 8 días de mire, pastor, yo no vengo el domingo porque me voy a predicar, tan preciso. No, esto es un caso fortuito, ¿listo? Si no me hacen todos los de Javier, ya el otro domingo no vienen. Hermanos, para concluir, esforcémonos por las cosas de. ¿Usted no se pone a pensar cuánto nos da el Señor? Yo anoche ayer le decía a mi esposa, Dios es tan bueno y tan fiel, aunque nosotros seamos infieles, ¿cierto, Rafa? Dios es ¿qué? Fiel y nos da. Hermano, cuando usted se sacrifica, hace las cosas para Él con amor, Dios lo va a mirar, dice, mire mi hija tal, ella viene con su Biblia, viene a escuchar, mi hija viene, tiene que hacer cosas el domingo, pero aquí primero me voy a la casa de Dios. Son esfuerzos, hermano. Hermano, esforcémonos. ¿Qué dijo Pablo? ¿Yo me qué? ¿Lo dijo quién? Yo me esfuerzo. Hermano, esfuércese por buscar a Dios. No al pastor, no a mí, hermano. Yo a usted no le puedo dar ¿qué? Nada. Soy un mortal como usted, que necesito ¿de quién? De Dios todos los días. Hermano, yo necesito buscar a Dios como usted, pero necesito esforzar. Pero hermano, usted no viene a buscarme a mí. Yo porque de malas que ese pastor, pues que chupe, no voy a ir y qué. A ver qué va a hacer el domingo si yo no voy. Yo no voy a hacer nada, hermano. Porque ¿sabe qué? El que necesita de Dios es usted y yo. Dios no necesita de nosotros. Esfuércese. Hermano, yo conozco gente que, mire hermano, no conozco, usted también la conoce. Estamos en las grandes ligas, señoras y señores. Estadio Monumental aquí de River, en el estadio de River Plate. Se va a iniciar el partido, señoras y señores. ¿Y sabe qué? La gente es una final de fútbol
y se quedan por fuera del estadio durmiendo. ¿Y cuánto vale la boleta? Si son a $5, para esa final vale $70. ¿Y qué hace la gente? ¿Eso es qué? ¿Es un qué? Esfuerzo. Pues a mí no me importa, me tocó trabajar extras. Me tocó, mire, sudarla. Eso yo hice extras, trabajé hasta las 12 y el otro día madrugué. Pero conseguí la boleta, mire. Conseguí la boleta, mire. Consiguió la boleta, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermana? Se esforzó por un pinche partido. Ay, pastor, ¿usted es que no le gusta el fútbol? Yo narré fútbol, hermano. Yo era locutor deportivo, amo el fútbol. Pero el fútbol jamás me quitará el primer lugar a mi Padre Celestial. Hermano, si la gente se esfuerza para ver un pinche partido. Llegó Shakira. ¡Ay, Chaca! ¡Chaca! ¡Ay! Se tiran los pelos por Chaca. El concierto de la número 1 del mundo, Shakira. ¿Y sabe qué? Se quedan un día antes para hacer la fila. ¿Y cuánto vale el boleto? Millones. Pero vi a Chaca la fila, vi al frente a la Chaca. ¿Sabe qué tiene que esforzarse? Algún día usted y yo vamos a ver frente a frente, no a la Chaca, no a Shakira, sino a Jesús. Y no va a pagar nada, porque Él ya lo pagó con su sangre. No va a pagar usted un solo peso para ver al bendito rostro del Señor. Y usted se esfuerza por Él. Y el Señor le va a decir, venid. Mire, yo quiero que algún día el Señor a esta iglesia le diga a todos, nos diga, venid, venid, benditos de mi Padre. Y no tenga que decirme, apartaos de mí. Y mire, esto es para que ustedes despierten. Apartaos de mí que no los conozco. ¿Usted qué quiere que le diga al Señor? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, predicaste la palabra. Fuiste esforzado y valiente. Josué dijo, Josué 1:9, mira que te mando que te y seas iglesia. ¿Se van a esforzar? ¿Nos vamos a esforzar para el Señor? Hermano, yo sé que el día que más da pereza para levantarnos, ¿cuál es? A ver, seamos sinceros. El domingo. Y el lunes y el martes y el miércoles y el jueves. Hermano, ¿no se ha dado cuenta que el domingo es el día que como que más como que las cobijas se le ponen encima? Y, ay, sí voy, no voy, sí voy, no voy, ¿sí o no? Ay, hermano, el domingo pareciera como si nos... ¿Cierto que sí? Eso es verdad. Mire, ¿a quién no nos ha pasado? Ay, porque aquí el pastor es el único. No, todo nos ha pasado. El domingo es el día que a uno, ¿cierto? Uy, no, Dios mío, Señor. Uy, no. Y merecita Luchito, hagámosle, amén. Sigamos adelante. Hermano, el domingo es tremendo. Ay, pero he dormido solo 2 horitas, 3 horitas. El domingo. Pero vale la pena el esfuerzo. ¿Sabe qué hace el Señor? El máximo esfuerzo lo hizo en la cruz. El sacrificio. ¿Por quién? Por usted y por mí. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros también hagamos algo por Él. Señor, yo te amo, yo quiero buscarte, yo te quiero buscar, Señor. Hoy me esfuerzo por ti porque vale la pena. Hermano, ¿será que no vale la pena esforzarnos por Jesús? Hermano, si para la gente vale la pena un pinche partido, si para la gente vale la pena un concierto de Shakira, ¿y qué hacen? Si la gente, una fiesta, una reunión se esfuerza, ¿cierto? O esforza, ¿cómo se dice correctamente? Entonces, hermano, si la gente lo hace para el mundo, para las cosas del mundo, ¿cuánto más usted y yo para el Señor? Hay gente que no viene el domingo pero les dicen otra. Y ahí sí que hacen. Mi mamá tenía un dicho, claro papito, para eso sí corre, pero para tal cosa ahí sí no corre, ¿no? Así somos, ¿cierto? Para las cosas de Dios no corremos, pero para todo lo demás corremos, estamos de primeros. Hermanos, pidámosle al Señor que nos dé fuerzas para seguir, para dejar esa pereza, esa pesadez, hermano, de buscar a Dios. Busca a Dios, póngase sobre sus pies y vamos a decirle al Señor. Yo quiero terminar con este versículo, el versículo 30 de Romanos 15. Mire este versículo tan hermoso y con esto termino y vamos a orar. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis
orando por mí a Dios. Eso fue lo que le quedé debiendo. Quiero terminar diciéndoles que como Pablo iba a predicar y todos no podían ir a predicar por muchas razones, entonces los que no pueden ir a predicar pueden hacer una cosa. ¿Qué pueden hacer? Orar. Amén, gracias, hermana. Esta iglesia ora por los misioneros. Nosotros no hemos podido llegar al Amazonas, ni a Turquía, ni a los países palestinos, pero aquí los viernes nos reunimos, ¿cierto? Los que venimos, y todos los viernes, ¿por quién oramos? Por los misioneros, por los pastores, los evangelistas. Señor, bendice a los pastores. Hay que orar por los pastores, hermano. Señor, yo oro por las iglesias estas y estas y estas. Bendice a cada pastor, a cada pastora, a cada siervo. Bendice a este misionero. Hermano, Pablo dijo, pido que oren por mí, dijo Pablo. ¿Sí lo dijo Pablo? ¿En dónde lo dijo? Romanos capítulo 15, verso 30. Pido que oren por mí. Hermano, oremos por los misioneros. Oremos. Si usted no puede apoyar la obra misionera porque tiene 4 hijos y no se puede ir para el Chocó, para el Amazonas, quédese en su casa y que haga. Ore por los que van. Amén. Y otra forma de ayudar, lo dice también la Biblia, es ofrendando. ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? ¿Sabe para dónde se iba después de que salía ahí de Roma? ¿Sabe para dónde iba él? Para España. ¿Para dónde iba? ¿A qué? ¿De turista? A predicar la palabra. Y dijo, oren por mí porque me voy a seguir predicando el evangelio a toda Europa. Y había predicado harto y siguió predicando, esforzado y valiente. Dijo, y oren por mí. Iglesia, ore por los pastores. Yo acostumbro a predicar en los buses. De aquí en 8 días creo que salgo a predicar a los buses. Hermanos, oren por mí cuando yo predique en los buses. Si usted no sabe si voy o no, diga, el pastor va a predicar a los buses, respáldalo, respáldalo, respáldalo cuando él predique en esos buses, en esos lugares. Respáldalo, Señor, respáldalo. Oren por mí. Oren por los pastores, por los que predican la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios. Es verdad. Señor, ayúdanos a ser esforzados y valientes. Señor, como dijo el apóstol San Pablo, no busquemos agradarnos a nosotros mismos. Señor, que yo no busque agradarme a mí, sino agradarte a ti, Dios. Ayúdame a agradarte, Dios. Pero ¿cómo voy a poder agradarte, Dios? Quiera, me sacrifico, me esfuerzo por ir a la iglesia. Pero si me llaman a un evento, a una salida, a un paseo, si me llaman a ir a alguna cosa, corro. Ahí sí saco tiempo y no me importa si toca estar a las 3, 4 de la mañana. Me sacrifico. ¿Y cómo quiero agradarte a ti, Dios? Si para lo del mundo sí corro y hago y me esfuerzo, pero para ti ni siquiera, Dios, pongo el mínimo interés. El apóstol Pablo decía, no agradándonos a nosotros mismos, agradar a aquel que se entregó en la cruz. Hermano, busque agradar a Dios, no al pastor. Escuche bien esto. No busque agradarme a mí como pastor. Agrade a Dios. Sirva a Dios con amor. Agrádale a Él. Agrádale a Él. Señor, usted le agrada al Señor siendo valiente. Usted le agrada al Señor cuando se sacrifica por la obra de Dios. Los sacrificios no valen. Yo no le estoy hablando de esos sacrificios de darse, enlapidarse, ensangrar. No, esos sacrificios no valen. Yo le hablo del esfuerzo. Esfuerzo que hacía Pedro, Pablo, Juan. A altas horas velaban. Buscaban al Señor en la temprana hora de la mañana. Se esforzaban. Iban y predicaban, como dijo Pablo, porque yo me esfuerzo por ir a predicar. Me esfuerzo, dijo Pablo, me esfuerzo. ¿Cómo te voy a agradar a ti, Dios, si ni me esfuerzo para agradarte a ti, para buscarte, Dios? Porque esta pereza me da ir a la iglesia, Señor. No me gusta sacrificarme, ir a la iglesia. Qué aburrimiento, qué pereza ir a la iglesia. Hoy es domingo, el único día que no trabajo. Señor, mira a Rafael que trabaja en la tarde.
pero viene a buscar tu rostro. Mira a Javier Sánchez que trabaja y sale corriendo a ir a trabajar hasta las 11 de la noche, porque te aman, Dios. ¿Y cuántos de nosotros tenemos todo el domingo y ni siquiera 2 horas para el Señor? ¿Acaso no puede descansar después de las 11 de la mañana? ¿No puede ir al parque? ¿No puede ir a la reunión después de las 12 del día? Porque sencillamente no quiero para el Señor, no me importa esforzarme para Dios. Hermano, esfuércese para Dios, no para el pastor, para Dios. Esfuércese para buscar el rostro de Él, búsquelo. Pablo decía, yo me esfuerzo porque quiero llevar el evangelio. Y me gusta lo que dijo Pablo, yo llevo el evangelio, pero no me saco las ovejas de otro redil. Eso no es trabajar para Dios, eso es ser un saqueador. Escuche lo que dijo Pablo: no trabaje usted en fundamento ajeno, no saque ovejas de otras iglesias, no trabaje en fundamentos ajenos. Usted predique donde no conocen, predíquele al que no conoce de Jesús y llévalo a la iglesia. El que no conoce de Cristo, búsquelo para que conozca de Jesús. No en fundamento ajeno. A los que no conocen el evangelio, a los gentiles, dijo Pablo, al que no es del pueblo. Hermano, esfuércese por predicar el evangelio a la gente que no conoce. Escuche bien lo que estoy diciendo: al que no conoce el evangelio, o el que se apartó del evangelio, o al que tiene un evangelio torcido, a ese predíquele porque se torció. Solo a ese, al que se torció, conoció de Dios pero se torció, a ese predíquele. Al que está en fuera de lugar, en una secta de herejía, a ese predíquele. Pero no me le predique al que está en la iglesia del frente para traérselo a esta iglesia. Predíquele al que no conoce de Jesús. Iglesia, ore por los que predican el evangelio, dijo Pablo. Oren por mí, dijo Pablo. Oréis por mí, dijo, oráis por mí, para tener fuerzas para predicar el evangelio. Quiero confesarles una cosa, iglesia. Muchas veces, hermano, uno como pastor creyente, hay veces cansancio físico, emocional, muchas cosas, como que las fuerzas, el enemigo le da a uno duro y le pone pesadez para ir a predicar, como que hay una carga, como que el enemigo no lo deja a uno levantarse para predicar, como que no lo deja. ¿Y sabe por qué hay veces pasa? Porque no hay una iglesia que ora. Iglesia, oren por sus pastores. Dígale: Señor, dale fuerza a mi pastor para que siga predicando, para que siga llevando el evangelio, para que siga predicando a Jesús, para que tenga fuerzas de subirse a los buses, para que pueda predicar en la calle, para que pueda tener fuerzas para cuando tenga que ir al trabajo misionero fuera de Bogotá o fuera de Colombia. Dale fuerzas para que se pare allá a predicar. Oren por mí, iglesia. Pablo dijo: oren por mí. Hoy yo les digo, iglesia Fuente de Amor, oren por mí. Oren por los que predican la palabra. Oren por los que salen a anunciar el evangelio. Oren por los que buscan llevar el reino de Dios. Iglesia, no sea egoísta. No piense, como dijo Pablo, en usted mismo. No se agrade a usted mismo. Diga: Señor, no me quiero solamente para mí, para mí, para mí. No quiero ser egocentrista, Señor, envidioso, egoísta. Quiero predicar. Y quiero orar por los que predican. Si yo no puedo predicar porque me da miedo, me da pena, porque no sé la Biblia, no conozco. ¿Sabes qué puede hacer, iglesia? Si no puedes hablar, 1, dé buen testimonio. 2, ore por los que predican. Y 3, ofrende para la ofrenda de los santos, para ir a llevar el evangelio. Ofrendar es dar para la obra, para los que van, tengan para suplir la obra, hermanos. Eso hacía la iglesia primitiva. Ofrendaban los que no iban. Ofrendaban para que Pablo pudiese ir a España, a Italia, a Corinto, a Atenas. Oraban, ofrendaban, clamaban y apoyaban. Ayúdanos, Señor. Dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, yo también quiero decirle al mundo que tú vives. Yo quiero decirle al mundo que tú vives. Dígale: Señor, yo quiero decirle al mundo que tú vives, Señor. Yo quiero decirle que tú vives.